Miren qué valiente, miren qué macho, miren qué alfa, miren cómo infla el pecho hasta casi reventarse y levanta la voz hasta quedarse ronco cuando tiene enfrente a países que no pueden devolverle el golpe. Miren cómo disfruta cada amenaza, cada insulto, cada humillación contra los que no tienen forma de defenderse. Trump amenaza a México con invasiones militares como si fuera un juego de video. Trump despliega portaaviones frente a las costas mexicanas para tomarse fotos de macho alfa. Trump grita en conferencias de prensa que va a destruir la economía guatemalteca en una semana porque votaron diferente en la ONU. Trump estrangula a Cuba con sanciones medievales que matan lentamente a abuelas que no pueden conseguir medicinas. Trump deporta familias hondureñas en vuelos nocturnos sin permitirles despedirse de sus hijos que se quedan llorando en escuelas estadounidenses. Trump se burla de Haití llamándolo agujero de mierda en reuniones oficiales de la Casa Blanca, mientras sus asesores se ríen nerviosamente. Muy valiente el señor, muy machito contra los indefensos, muy alfa contra los que no tienen ejércitos, muy feroz contra los que no pueden responder. Pero pongan a Vladimir Putin en la sala. Pongan a Rusia del otro lado de la mesa de negociaciones. Pongan al hombre que controla 6.000 armas nucleares frente al gran abusador. Y observen la transformación más patética, más vergonzosa, más humillante que jamás hayan visto en un líder mundial. El pecho inflado se desinfla como globo pinchado. La voz de trueno se convierte en susurro tembloroso. Las amenazas apocalípticas se transforman en súplicas educadas. El matón invencible se convierte en mascota obediente. El gran abusador de naciones descubre ante los ojos del mundo que tiene dueño, y el dueño no está contento. Y si no estás prestando atención a esta farsa grotesca que define la política exterior estadounidense, vas a despertar un día preguntándote cómo fue posible que el mismo hombre que amenaza con invadir México le suplique a Putin por acceso al petróleo venezolano, cómo el presidente que despliega portaaviones contra países sin ejército tiembla cuando Rusia envía barcos al Caribe, cómo el líder que prometió que América nunca más se arrodillaría pasa sus días de rodillas ante el Kremlin. Porque lo que estamos presenciando no es fortaleza selectiva, es cobardía con disfraz, es un abusador de los débiles que tiene un amo al que obedece sin cuestionar. Es la prueba viviente de que Trump no es un líder fuerte, sino un perro que ladra a los gatos pero mueve la cola cuando aparece su dueño. Bienvenidos. Hoy les voy a revelar exactamente cómo Trump es muy valiente con México y los países débiles, por qué con Rusia tiembla como hoja, y qué nos dice esto sobre quién realmente controla al hombre más poderoso del mundo. El jueves 16 de enero de 2026 ocurrió algo que expuso la verdad de manera tan brutal que debería transmitirse en cada escuela de ciencias políticas del planeta. En un periodo de apenas 8 horas, Donald Trump demostró con claridad cristalina la diferencia entre cómo trata a los que no pueden defenderse y cómo trata a su dueño. A las 7 de la mañana, hora de Washington, Trump convocó una conferencia de prensa de emergencia para anunciar nuevas medidas contra México. Su rostro estaba rojo de furia teatral. Sus puños golpeaban el podio. Su voz retumbaba con amenazas que helaban la sangre. México ha desafiado a Estados Unidos por última vez. Estoy ordenando el despliegue inmediato de 15.000 tropas adicionales a la frontera. Estoy instruyendo al Pentágono a preparar planes de incursión en territorio mexicano para destruir laboratorios de fentanilo.
Estoy imponiendo aranceles del 100% a todos los productos mexicanos a partir del lunes. Si Sheinbaum cree que puede desafiar a Estados Unidos, está a punto de descubrir lo que significa enfrentar la furia de la nación más poderosa de la historia. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Las cámaras capturaban cada gesto agresivo. Trump parecía un emperador romano ordenando la destrucción de una provincia rebelde. México, un país sin armas nucleares, un país cuyo presupuesto militar es menor que el costo de un solo portaaviones estadounidense, un país que no representa ninguna amenaza existencial para nadie, y Trump lo trataba como si fuera el enemigo más peligroso del planeta, muy valiente. 8 horas después, a las 3 de la tarde, Trump recibió una llamada de Vladimir Putin. La transformación fue tan dramática que los asesores presentes pensaron que estaban viendo a una persona diferente. Según fuentes con conocimiento directo de la llamada, Trump respondió el teléfono con voz suave, casi reverencial. Vladimir, qué gusto escucharte. Gracias por llamar. Putin había llamado para informarle que Rusia aceleraba sus envíos de equipos petroleros a Venezuela y que además estaba considerando establecer una base naval permanente en el Caribe, acciones que directamente desafían los intereses estadounidenses en su propio hemisferio. La respuesta de Trump: según las transcripciones filtradas, no hubo amenazas de destrucción. No hubo puños golpeando la mesa, no hubo promesas de furia apocalíptica. En cambio, Trump dijo algo que sus propios asesores describen como vergonzoso. Vladimir, entiendo que Rusia tiene intereses legítimos en la región. Solo te pido, como amigo, que consideres nuestras preocupaciones. Quizás podemos encontrar una manera de trabajar juntos que beneficie a ambos. Como amigo, te pido, considera nuestras preocupaciones. Trabajar juntos, el mismo hombre, el mismo día, con México. Amenazas de invasión, tropas, aranceles, furia. Con Rusia, súplicas, amistad, consideración, cooperación. ¿Entiendes ahora quién tiene dueño? Déjenme mostrarles el patrón completo, porque esto no es un incidente aislado. Es la esencia misma de quién es Donald Trump. Guatemala, un país de 18 millones de personas con un PIB menor que el presupuesto anual de la ciudad de Chicago. Trump amenazó con destruir su economía en una semana porque votaron diferente en la ONU. Envió advertencias públicas de cortar toda ayuda, cerrar fronteras comerciales, aplastar su sistema financiero. Guatemala no tiene forma de responder. Es un blanco perfecto para el abusador. Cuba, una isla de 11 millones de habitantes que no ha representado amenaza militar para Estados Unidos en décadas. Trump reimplementó las sanciones más brutales de la historia, bloqueando medicinas, alimentos, remesas familiares. Familias cubanas sufren porque Trump puede hacerlas sufrir sin consecuencias. Cuba no puede devolverle el golpe. Honduras, uno de los países más pobres de América. Trump deporta hondureños en vuelos nocturnos sin permitirles despedirse de sus familias. Amenaza con cortar ayuda humanitaria si no detienen las caravanas migrantes. Honduras no tiene voz ni voto en la relación. Solo puede recibir los golpes. El Salvador, Nicaragua, Haití, Venezuela, Ecuador, Bolivia. La lista sigue y sigue. Cada país pequeño, cada nación pobre, cada pueblo sin ejército que pueda asustar a Washington recibe el mismo tratamiento. Amenazas, insultos, sanciones, humillaciones públicas. Trump es muy valiente contra todos ellos. Ahora observemos cómo trata a Rusia. Rusia invadió Ucrania, matando miles de civiles, anexando territorio soberano,
desestabilizando toda Europa. La respuesta de Trump sugirió que Ucrania debería negociar y ceder territorio para hacer feliz a Putin. No hubo amenazas de destrucción contra Moscú. Rusia interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016, atacando directamente la democracia del país que Trump lidera. La respuesta de Trump dijo públicamente, parado junto a Putin, que le creía más al presidente ruso que a sus propias agencias de inteligencia. Rusia envía buques militares y petroleros a Venezuela, expandiendo su influencia en el patio trasero estadounidense. La respuesta de Trump pide amablemente que consideren dejar espacio para empresas estadounidenses. Rusia ahora controla casi la mitad del petróleo venezolano que Estados Unidos perdió. La respuesta de Trump llama personalmente a Putin para suplicar migajas del negocio. ¿Ven el patrón? ¿Ven quién es el dueño y quién es la mascota? Déjenme explicarles esto con una analogía que cualquiera puede entender. Imaginen a un tipo en el vecindario que golpea a su esposa, patea a su perro, grita a sus hijos y aterroriza a todos los vecinos más pequeños que él. Camina por la calle como si fuera el dueño del mundo. Todos le tienen miedo. Todos bajan la mirada cuando pasa, pero ese mismo tipo tiene un jefe en el trabajo, un jefe que lo trata como basura, un jefe que le grita, lo humilla, le da las peores tareas, y el abusador del vecindario, el que golpea a los débiles, el que aterroriza a los pequeños, con su jefe se vuelve manso. Dice, sí señor, claro señor, lo que usted ordene señor. Porque el abusador sabe algo fundamental, solo puede abusar de los que no pueden devolverle el golpe. Con los que tienen poder real sobre él, se arrodilla. Trump es ese tipo. América Latina es su vecindario de víctimas. Putin es su jefe. El abusador tiene dueño. Pero aquí viene la pregunta que nadie en Washington quiere responder públicamente. La pregunta que los periodistas evitan hacer, la pregunta que podría explicar todo. ¿Por qué Trump le tiene tanto miedo a Putin? ¿Qué tiene Rusia sobre él que lo convierte en un cachorro obediente? Las teorías abundan y cada una es más perturbadora que la anterior. Algunos analistas hablan de deudas financieras masivas con oligarcas rusos que salvaron a Trump de la bancarrota cuando ningún banco estadounidense le prestaba un centavo. Otros mencionan posible material comprometedor en manos del Kremlin, los famosos compromat que los servicios de inteligencia rusos son expertos en obtener y guardar para el momento oportuno. Otros sugieren simplemente una profunda admiración ideológica por el estilo autoritario de Putin, una envidia del poder absoluto que el líder ruso ejerce sin los molestos contrapesos de la democracia. Pero quizás la explicación más simple es también la más reveladora y la más devastadora para la imagen que Trump ha construido. Es simplemente un cobarde nato que reconoce instintivamente, como todo abusador, quién puede destruirlo y quién no puede ni tocarlo. México no puede destruir a Trump políticamente. Guatemala no puede tocarlo financieramente. Cuba no representa amenaza alguna para su poder o su fortuna. Haití no tiene forma de vengarse. Honduras no puede hacer nada excepto recibir los golpes. Son blancos perfectamente seguros para su agresión porque no hay absolutamente ningún riesgo de consecuencias reales. Puede abusar de ellos durante años y jamás pagará ningún precio. Rusia es diferente. Rusia puede destruirlo. Putin controla información que podría acabar con su carrera. Putin controla recursos financieros que podrían afectar sus negocios. Putin controla aliados en todo el mundo que podrían complicarle la vida de maneras que ni imaginamos. Y sobre todo,
Putin controla el segundo arsenal nuclear más grande del planeta y un ejército que ha demostrado voluntad de usarse. Rusia representa riesgo real y tangible. Y Trump, como todo abusador clásico estudiado por la psicología, evita cuidadosa y obsesivamente cualquier situación donde exista riesgo real de recibir golpes de vuelta. No es estrategia geopolítica sofisticada, no es diplomacia de alto nivel, no es cálculo de estadista, es puro instinto primitivo de cobarde identificando dónde puede golpear impunemente y dónde debe agachar la cabeza y obedecer. Déjenme llevarlos a 3 escenas que ilustran perfectamente esta dinámica del abusador y su dueño. Primera escena: la frontera entre Texas y Tamaulipas. Una familia mexicana intenta cruzar legalmente por un puerto de entrada para solicitar asilo. Tienen documentos, tienen cita programada, han seguido todos los procedimientos legales. Un agente de la patrulla fronteriza, citando las nuevas políticas de Trump, los rechaza sin siquiera revisar sus documentos. Órdenes del presidente, dice. México es país seguro. Regresen. La madre, María Elena, llora sosteniendo a su hija de 4 años. Han huido de violencia en Guerrero. No tienen a dónde regresar. Pero Trump decidió que México no merece consideración humanitaria. Trump es muy valiente contra familias desesperadas que no pueden defenderse. Segunda escena: una sala de reuniones en el Kremlin. Asesores de Putin analizan la última interacción con Trump. Hay sonrisas apenas contenidas. Un asesor senior comenta lo que todos piensan. Es fascinante. Amenaza con invadir México, pero nos pide permiso para hacer negocios en Venezuela. Despliega portaaviones contra países sin ejército, pero tiembla cuando nosotros enviamos un solo buque al Caribe. Otro asesor agrega: es el abusador clásico. Solo ataca cuando sabe que no hay riesgo. Con nosotros sabe que hay riesgo real, así que se comporta. Es completamente predecible. Solo hay que mostrarle que podemos morderlo y se vuelve dócil. Putin, según fuentes, escuchó los análisis y agregó una observación que resume todo. Trump no es un líder, es un empleado que no sabe quién es su jefe. Nosotros lo sabemos, y él también lo sabe, aunque nunca lo admitirá en público. Tercera escena: una reunión secreta de líderes latinoamericanos al margen de una cumbre regional. Presidentes de México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y otros discuten cómo responder colectivamente a las agresiones de Trump. Un presidente cuya identidad las fuentes protegen resume el sentimiento general. Lo que más me enfurece no son las amenazas. Es saber que si fuéramos Rusia, Trump nos trataría completamente diferente. Nos amenaza porque puede. Nos humilla porque no hay consecuencias. Somos sus víctimas convenientes, mientras él hace reverencias ante Putin. Otro líder agrega: la solución es obvia aunque difícil. Tenemos que volvernos inconvenientes. Tenemos que crear consecuencias reales para su agresión. Mientras seamos blancos fáciles, seguiremos siendo blancos. La discusión continúa durante horas. América Latina está despertando a una realidad brutal. Solo el poder detiene al abusador. Ahora déjenme proyectar hacia el futuro, porque las consecuencias de esta dinámica apenas comienzan a manifestarse. En los próximos años veremos una transformación fundamental de América Latina. Los países de la región están aprendiendo la lección más dolorosa de la era Trump. Estados Unidos, bajo este liderazgo, no respeta la amistad, la cooperación ni el derecho internacional. Solo respeta el poder bruto. México ya acelera acuerdos con China y Rusia para reducir dependencia de Estados Unidos. Brasil fortalece BRICS como contrapeso a la hegemonía estadounidense.
Argentina explora opciones que hace una década habrían sido impensables. Colombia, Chile, Perú, todos diversifican relaciones para no quedar vulnerables ante los caprichos de Washington. Para 2030, mi predicción es que América Latina habrá completado una reorientación histórica. China será el socio comercial dominante en la mayoría de países. Rusia tendrá presencia militar significativa en múltiples naciones. Y Estados Unidos habrá perdido el hemisferio que dominó durante 2 siglos. Todo porque un abusador no supo que los débiles eventualmente encuentran formas de volverse fuertes. Todo porque un cobarde no entendió que humillar a los pequeños los empuja hacia los brazos de tus enemigos. Todo porque Trump creyó que podía tratar a América Latina como basura mientras besaba los pies de Putin. El karma geopolítico es lento pero inevitable. Y aquí está la verdad más profunda y más incómoda que quiero que comprendas antes de que termine este análisis. El abusador siempre tiene dueño, siempre, sin excepción. Ningún bully es verdaderamente fuerte en todas direcciones. Todos tienen a alguien ante quien se arrodillan sin que se lo pidan. Todos tienen un amo cuya aprobación buscan desesperadamente, cuyo reconocimiento anhelan, cuya ira temen profundamente. Trump abusa de México, porque México no puede destruirlo, y lo sabe perfectamente. Trump humilla a Guatemala porque Guatemala no tiene poder para vengarse y eso lo hace sentir invencible. Trump estrangula a Cuba porque Cuba está indefensa y eso le da placer. Trump deporta a hondureños porque Honduras no puede hacer nada y eso lo hace sentir poderoso. Pero Trump tiembla ante Putin porque Putin puede hacerle daño real y ambos lo saben. Trump susurra ante Rusia porque Rusia tiene poder verdadero que él respeta instintivamente. Trump suplica ante el Kremlin porque sabe exactamente cuál es su lugar en esa relación, el lugar del subordinado, el lugar del que pide favores, el lugar del que necesita aprobación. El hombre que prometió hacer a América grande otra vez pasa sus días siendo pequeño, siendo servil, siendo obediente ante el único líder mundial que realmente le importa impresionar. La ironía sería cómica si no fuera tan trágica para millones de personas que sufren las consecuencias. Las amenazas contra México son teatro barato para su base electoral hambrienta de enemigos. Los insultos contra Latinoamérica son espectáculo mediocre para las cámaras que necesitan drama. La furia contra los países pobres es actuación de tercer nivel para parecer fuerte ante quienes no conocen la diferencia entre fuerza real y cobardía disfrazada. Pero la sumisión ante Putin es absolutamente real. El miedo ante Rusia es completamente genuino. La obediencia ante el Kremlin es profundamente instintiva, casi animal. Trump es muy valiente con México cuando las cámaras están encendidas, muy machito con Guatemala cuando necesita distraer de sus problemas, muy feroz con Haití cuando quiere aplausos de su base, pero con Rusia tiembla aunque intente ocultarlo. Con Putin susurra aunque quiera gritar, con su dueño obedece aunque le duela admitirlo. Esa es la verdad desnuda que ningún medio corporativo te mostrará con esta claridad. El emperador no solo está desnudo, está arrodillado. El abusador no solo tiene límites, tiene collar y correa. El matón invencible no solo tiene debilidades, tiene amo que lo pasea. Y todo el mundo lo está viendo con claridad cada vez mayor. América Latina lo ve y toma nota. Europa lo ve y ajusta estrategias. Asia lo ve y calcula oportunidades. El único que no quiere verlo, que se niega obstinadamente a verlo, es el pueblo estadounidense, demasiado ocupado aplaudiendo las amenazas contra los débiles para notar que su presidente se arrodilla servilmente ante el fuerte.
el abusador tiene dueño, y el dueño vive cómodamente en Moscú, riéndose de la situación mientras el mundo observa el espectáculo más patético de la política moderna. No parpadeen. Y si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento perfecto. Cada semana analizamos la geopolítica global con la profundidad y el contexto que los medios tradicionales simplemente no ofrecen. Dale al botón de suscribirse. Activa la campanita para no perderte ningún análisis. Nos vemos en el próximo análisis.